Ahí está. Muy buenas tardes. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa, diputado Allende, Presente. diputada Angerosa, Presente. diputado Anguiano, Presente. diputado Artusi, Presente. diputado Báez, Presente. diputado Valer, senador Ballestena, diputado Bisogni, Presente. senador Blanco, senador Bonato, senador Canali, diputado Darrichón, senadora Espinosa, senador Ferrari, senador Giano, diputada González, Presente. diputado Guzmán, Presente. senador Kisser, diputado Keneteman, Presente. diputado Koch, Presente. diputado Lamadrid, Presente. diputada Lambert, Presente. diputado Lara, senador Larrarte, diputada Lena, Presente. senador Lora, senador Matiauda, senadora Miranda, diputado Monge, Presente. senador Morquio, diputado Navarro, senador Olano, diputado Osuna, Presente. senador Piana, diputada Pros, Presente. diputado Riganti, diputado Rotman, Sí. diputado Ruberto, senador Gil, diputado Sosa, diputada Tasistro, diputada Toller, Presente. diputado Troncoso, senador Torres, diputado Uribarri, diputado Valenzuela, Presente. diputado Vázquez, Presente. diputada Viola, Presente. diputado Vitor Presente. y diputado Zavalo. Presente. Con la presencia de 45 señores legisladores, queda abierta la segunda Asamblea Legislativa del 140º periodo legislativo. Invito a izar la bandera nacional en el mástil del recinto al señor senador Ángel Giano y la bandera de Entre Ríos a la diputada María Alejandra Viola. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión de la Asamblea Legislativa anterior. Tiene la palabra el senador Giano. El acta respectiva y que se la apruebe en la presente Asamblea Legislativa. A consideración, si hay asentimiento, así se hará. Aprobado. Por las secretarías se darán lectura a los antecedentes de la sesión. Paraná, 30 de agosto de 2019, visto el fracaso por falta de quórum de la Asamblea Legislativa prevista para el día 29 de agosto del corriente a las 9 horas, y considerando que de conformidad al artículo 129 de la Constitución Provincial se debe realizar una tercera convocatoria. Por ello, el presidente de la Asamblea Legislativa de la provincia de Entre Ríos resuelve citar a los señores legisladores por tercera vez consecutiva a reunión plenaria para el día miércoles 3 de septiembre del corriente a las 16 con el objeto de tratar el veto total interpuesto por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sancionado por ambas cámaras, por el que se regulan las contrataciones de alta significación económica. Artículo 2. Por las secretarías de ambas cámaras se harán las comunicaciones pertinentes. Artículo 3. Comuníquese, etcétera.
Tiene la palabra el senador Giano. Gracias, señor presidente. Para mocionar que el decreto 2318 de Gobernación no sea leído en la presente Asamblea Legislativa, entendiendo que es conocido por todos los aquí presentes. A consideración de los señores legisladores, aprobado. Corresponde adoptar el reglamento que ha de regir esta Asamblea Legislativa. Tiene la palabra el senador Giano. Gracias, señor presidente. Para mocionar que el reglamento por el cual funcione la presente Asamblea Legislativa sea el que rige el procedimiento en la Honorable Cámara de Senadores. Los que estén por la afirmativa, levanten la mano. A consideración, aprobado. Atento al objeto de la convocatoria y a los antecedentes que se leyeron por Secretaría, está a consideración el proyecto del decreto vetado en forma total mediante decreto 2318/19, por el que se regulan las contrataciones de alta significación económica. Pasamos a los fundamentos de los señores legisladores. Para fundamentar, recientemente en labor parlamentaria se acordó disponer de un total de hasta 40 minutos distribuidos, hasta 20 minutos por postura, hasta 10 minutos para senadores y hasta 10 minutos para diputados. Esto independientemente de la cantidad de bloques que integren las cámaras. El inicio de la fundamentación también se acordó y el cierre se ha realizado por el oficialismo. Tiene la palabra el senador Giano. Gracias, señor presidente. En representación del bloque justicialista en el Senado, voy a fundar la postura del mismo. En primer lugar, nuestro bloque acompaña y considera oportuno el veto formulado por el gobernador de la provincia a la ley que hoy nos trae esta Asamblea Legislativa. En primer lugar, la facultad para vetar la tiene claramente determinada el Poder Ejecutivo en el artículo 175, inciso tercero de la Constitución Provincial, es decir, que el gobernador ha ejercido esta facultad entendiendo y entendida, mejor dicho, como un principio básico republicano, así como promulga leyes, también puede vetarlas. Creo también que el gobernador Gustavo Bordet ha dado muestras en toda su gestión del compromiso con la contención, con el control del gasto, con la transparencia en los actos administrativos, en los procesos de contratación, y que esta ley, sin duda alguna, tuvo un trámite parlamentario, que se debatieron posturas, proyectos, que la sancionamos, que se refiere a lo que está establecido en el 213, inciso primero de nuestra Constitución Provincial, como de las contrataciones de alta significación económica, y que, como lo plantea el veto, entiendo que a pesar del esfuerzo, a pesar del estudio, a pesar de lo que se debatió en las comisiones respectivas, omitimos considerar lo que establece este artículo de nuestra Constitución. Y especialmente donde esta manda constitucional nos propone o dispone que
cuando la ley respectiva que regule las contrataciones de alta significación económica debe deslindar, debe establecer claramente cuáles van a ser las funciones de otro organismo de control constitucional como es la Contaduría General de la provincia. Y esto, en esta ley que el gobernador vetó, no lo hicimos. Y esto, sin duda alguna, sabiendo que el Tribunal de Cuentas es el organismo de control posterior a la ejecución del gasto, además de ser externo y además de tener la autonomía funcional, sabemos que este artículo es una excepción a esta facultad de control posterior porque le permite claramente en estas contrataciones un control previo, al igual que la Contaduría General, que es su naturaleza jurídica, ¿no? El control previo durante el proceso de contratación. Creemos que también en la redacción, especialmente el artículo primero, cuando estamos hablando de que el Tribunal de Cuentas tiene que expedirse sobre el procedimiento, sobre el carácter formal, estaría, y en eso compartimos el veto del gobernador, estaría invadiendo otras competencias de otro organismo de control como es la Fiscalía de Estado, que tiene claramente el control y básicamente el control de legalidad de los actos administrativos, de los actos de gobierno. Por otra parte, también creemos que omitimos o no hicimos referencia expresamente cuando definimos las contrataciones de alta significación económica a las contrataciones que están regidas por la Ley de Obras Públicas de la provincia, basadas en obras de arquitectura, en obras de ingeniería, y que evidentemente solo nos referimos a aquellas que son reguladas por el decreto 795 que reglamenta la ley 5140 de la Ley de Contaduría General de la provincia, y que, perdón, de administración financiera, y que evidentemente eso en la práctica, quien tiene que ejecutar la presente ley, implica naturalmente un ataque a la celeridad y obviamente una omisión, porque quedarían fuera de las contrataciones de alta significación económica este tipo de contrataciones. Independientemente de que quizás, y el Ejecutivo, por lo que nos han comentado, está trabajando en un nuevo proyecto de ley que establezca cómo será la convivencia entre el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia en el control previo ante este tipo de contrataciones. También deberá contemplar algo que la ley que aquí nos convoca, o mejor dicho, el veto a la misma, lo que respecta a los plazos, a lo breve que deben ser, claramente cuáles deben ser, porque repito, el principio de celeridad en la administración pública, la convocatoria a las audiencias, como establece la ley que ha sido vetada por el gobernador, sin establecer concretamente plazos, disponer días, puede implicar también un dispendio administrativo o directamente un atraso en lo que refiere a este proceso de contrataciones de alta significación económica. Por esas razones, fundamentalmente, creemos que el veto del gobernador es oportuno. Claramente nuestro bloque lo va a acompañar, va a mantener lo dispuesto en esta asamblea por el gobernador, porque la omisión o las omisiones a que hice referencia fundamentalmente implican que esta ley puede verse afectada al no haber contenido en la misma todas las disposiciones de la manda constitucional
que establece fundamentalmente el artículo 213, inciso primero, y además creo que para finalizar, el gobernador o el gobierno provincial ha sido reconocido recientemente, pero también lo ha sido con anterioridad, como una de las administraciones públicas provinciales que tiene mejores indicadores en lo que hace a la transparencia del funcionamiento del gobierno, por el organismo que también es conocido nacionalmente denominado CIPEC. Quiero decir que, consintiendo las expresiones vertidas en el veto y además sabiendo que se está trabajando en una nueva ley que contenga todas las omisiones que esta ley que ha sido vetada, y lo he resaltado anteriormente, nuestro bloque acompaña el veto que ha formulado el gobernador de la provincia. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Kisser. Gracias, señor presidente. La verdad que no salimos del asombro y de la sorpresa cuando tenemos que reunirnos en la Asamblea para tratar este veto que ha dispuesto el Poder Ejecutivo a través de la Ley 2318, fechada el 5 de agosto del corriente año. Veto que trata de desconocer o dejar sin efecto un proyecto de ley sancionado por esta legislatura por unanimidad en ambas cámaras. Rápidamente tenemos que, y quiero con esto señalar de que en absoluto los legisladores nos equivocamos cuando sancionamos esta ley. Debo destacar que rápidamente que esta ley tuvo su origen en un proyecto, en primer lugar en un decreto, a raíz de un decreto por el cual el Poder Ejecutivo desconoció una acordada del Tribunal de Cuentas, que ante la ausencia de reglamentación del artículo 203, inciso primero de la Constitución Provincial, dictó una acordada. El Poder Ejecutivo lo desconoce o deja sin efecto la aplicación de esa acordada, dictando en su momento un decreto, y ahí en el decreto 820 del 2017, y se compromete a enviar a la Cámara, a la legislatura, un proyecto de ley que reglamente lo que es la contratación de alta significación económica, donde tiene que tener intervención preventiva el Tribunal de Cuentas. Desde luego señalamos de que el convencional constituyente del 2008 fue sabio, inteligente y lógicamente tuvo en mira la necesidad de que a la administración pública, a la gestión de gobierno se la debe controlar. Por eso le amplió las facultades al Tribunal de Cuentas para que pudiera intervenir en el control desde la licitación misma y desde la confección de los pliegos licitatorios, todo lo que es la adjudicación, y desde el inicio tomar un control sobre lo que es o significa alta contratación económica, de cierta significación económica. Este proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde se aprobó. Nosotros en el Senado lo tratamos, y cuando estábamos en proceso de introducirle sustanciales modificaciones, adoptando en alguna medida el criterio que había sostenido el Tribunal de Cuentas, que nos parecía atinado y razonable, aparece un segundo proyecto del Poder Ejecutivo, que es el que con mínimas modificaciones se aprobó en diputado, en el Senado, va a diputado le agregó creo que un renglón o menos, y nosotros lo volvimos a aprobar por unanimidad. En ambas cámaras se aprobó por unanimidad. Esto es lo que me asombra y me sorprende, porque evidentemente acá el Poder Ejecutivo ha incurrido
en lo que se llama la violación de la teoría de los actos propios. Ha sido el propio Poder Ejecutivo el que ha enviado esta ley para regular lo que es la contratación de alta significación económica. Y nos sorprende cuando todos pensamos que el proceso había concluido satisfactoriamente, nos sorprende con este veto. Un veto que no le encontramos explicación porque nada de lo que se dice en el decreto no se tuvo en cuenta o no se pudo tener en cuenta y valorar cuando se enviaron los proyectos, los distintos proyectos de leyes al ámbito de la legislatura. Evidentemente, esto nos sorprende porque evidentemente hay algo que nos llama a sospecha, hay algo que nos llama la atención porque evidentemente se veta esta ley. La única respuesta que le encontramos es que no quiere que se lo controlen, más allá de los índices de transparencias de los que permanentemente se nos hablan. Pero también este gobernador nos dijo en este recinto que no iba a permitir actos de corrupción o funcionarios implicados en hechos de corrupción porque los iba a separar inmediatamente de sus funciones. Hoy tiene en su gestión funcionarios que tienen que rendir cuenta acá enfrente en tribunales. Entonces, por eso nos llama la atención, y yo creo que al gobierno le hace falta vetar este proyecto de ley para que nadie lo controle. Y nosotros queremos controlar porque queremos hacer honor a lo que dijo el líder de la mayoría de los que están acá, que le dijo el general Perón, que todos, el hombre es bueno, pero si se lo vigila mejor. Y nosotros lo que queremos es justamente esto, vigilar a los funcionarios, a la contratación, para que sean mejores. Y este veto lo está impidiendo. Es esto lo que a nosotros nos convoca y nos hace defender con énfasis la necesidad de rechazar el veto, que lo estamos señalando ya de antemano. No es casual todo esto, señor presidente. Tampoco se avanza en la designación del defensor del pueblo, no se avanza en la integración de los 5 miembros del Tribunal de Cuentas. La Cámara de Diputados está en deuda con la Constitución del 2008 porque aún no ha designado a sus 2 representantes para que ese Tribunal de Cuentas funcione con los 5 miembros que tiene que funcionar. Y todo esto nos hace a sospechar de que no se quiere que se lo controle. Y nosotros vamos a luchar fuertemente para que al Estado, al desenvolvimiento del gobierno, se lo controle, porque todos terminamos después sospechados, unos porque hacen las cosas mal y otros porque no controlamos. Entonces, queremos señalar que este veto va a ser tierra fértil para que la corrupción avance en la provincia de Entre Ríos. Y nosotros queremos desterrarla y para siempre. Queremos un Estado honesto, transparente, que el contribuyente sepa que paga sus impuestos y que van al destino que deben tener para que los hospitales funcionen como tienen que funcionar, la educación pública sea la que los entrerrianos nos merecemos, para que la obra pública se desarrolle y tengamos mejores rutas para que la seguridad sea una realidad y no solamente una declamación. Señor presidente, nosotros entendemos que el veto es un atropello de la Constitución provincial. El veto es un atropello a los entrerrianos, porque los entrerrianos nos merecemos un control más estricto de las funciones del Estado, especialmente la contratación de alta significación económica. No podemos seguir teniendo casos como las 800 viviendas en el área Paraná,
donde aparece y nadie puede explicar por qué una mutual se encuentra cobrando una cuota a los adjudicatarios, o incluso necesitamos que se controlen licitaciones importantes y algunas que por ahí deberíamos preguntar por qué no se ha firmado el contrato del cierre energético norte, que hace meses está esperando que la empresa china desembarque en Entre Ríos para firmarlo. Algo raro evidentemente debe estar pasando. Entonces, señor presidente, tenemos muchísimos argumentos más para exponer y para sostener que este veto debe ser rechazado por esta Asamblea Legislativa y mantenerse íntegramente a una ley perfectible en el futuro, pero una ley buena que va en pos de la transparencia del Estado, de la gestión del Estado. Por eso mi voto es por el rechazo del veto y para el sostenimiento del proyecto de ley que esta legislatura unánimemente en cada una de sus respectivas cámaras oportunamente aprobara. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor diputado Esteban Vítor. Gracias, señor presidente. Bueno, aquí hay que hacer un análisis de lo político y de lo legislativo. Y cuando hablamos aquí de veto, lo primero que hay que decir es que tendríamos que hablar de autoveto, porque el proyecto lo mandó el Poder Ejecutivo, prácticamente en la legislatura no se le hizo modificaciones, es muy poco lo que se hizo. Hubo un primer proyecto que no prosperó, pero este segundo proyecto, si uno hace el seguimiento del expediente 23.070, es aprobado tal cual lo manda el Poder Ejecutivo por la Cámara de Senadores por unanimidad, y después en la Cámara de Diputados le hicimos una pequeña modificación que tenía que ver con resaltar el control posterior que tiene el Tribunal de Cuentas. No eran más de un renglón o dos, y después prácticamente vuelve al Senado. El Senado no le realiza ningún tipo de modificaciones y es también aprobado por unanimidad. Quiero decir esto porque uno ha escuchado estos días decir que los senadores hemos omitido, que los legisladores hemos omitido, que no hemos consultado al Poder Ejecutivo. Acá se ha consensuado, se han citado las comisiones, han venido los funcionarios. Quiero decir esto también porque es como que la culpa ha sido de los legisladores, y yo creo que esto no es así. El proyecto, nosotros creemos que es un buen proyecto, que se ha aprobado. Tal vez puede haber, si hay algo que no estaba y hay voluntad política de salvarlo, estaba la posibilidad del veto parcial. Se veta 1 o 2 artículos y si hay voluntad y decisión política rápidamente se corrige. Esto como una primera cuestión. También decir de lo político que el veto es una excusa para evitar un control en las adjudicaciones. Y que decir, como dice el decreto o el reproche que se hace al control por invadir las esferas de competencia discrecionales del poder administrador, es como si en el Estado republicano existiera la posibilidad de que cualquiera de los 3 poderes administre indiscrecionalmente los fondos, lo que es inadmisible conforme la pauta de la propia Constitución, que la da en distintas disposiciones cuando habla de discrecionalidad administrativa. También es un contrasentido hablar de duplicidad de controles, como también la existencia de superposición de controles o injerencia funcional en otro organismo. Esto claramente no es así, y esto el constituyente, y uno si ve el diario de sesiones de la Convención Constituyente cuando se trataron estos temas, estaba la idea de que todos los
organismos estén interrelacionados entre sí y que no haya de ninguna manera, digamos, superposición de funciones, sino lo que sí podemos hablar de que haya dos controles, con distintas miradas. La Contaduría General tiene una visión económica del gasto con una visión de contabilidad. Y el Tribunal de Cuentas tiene una visión de legalidad del gasto, que no es lo mismo que la legalidad en los actos de gobierno. Porque en su esmero por tachar la ley, el Poder Ejecutivo peca de abusivo al pretender que el Tribunal de Cuentas no haga control de legalidad presumiendo que invade competencia de la Fiscalía de Estado. Todos los órganos deben ajustarse al principio de legalidad. En su caso, la Fiscalía de Estado definirá si hay contradicción, pero pretender que el Tribunal de Cuentas no observe los recaudos legales es preferir un órgano bobo. También quiero hacer referencia a los distintos artículos del veto, ¿no? Uno de ellos dice en el punto 7 que por un lado la omisión en el cumplimiento del mandato constitucional al no delimitar las competencias de los órganos autónomos de Contralor mencionado impide la aplicación de la ley, conspira contra la independencia y autonomía funcional de ambas, siendo sus competencias exclusivas, con lo que el uso concomitante o común de ellas disipa su línea de separación, acarrea duplicidad de controles mayores gastos, dilaciones contrarios a la actuación eficiente del Estado. Esto es un nuevo error conceptual, yo creo, y el legislador constitucional habla de concomitancia. Y me voy a referir al diario de sesiones, lo que expresaba el doctor Julio Federic cuando se aprobaba el artículo 2.13. Este control concomitante es muy importante. ¿De qué nos vale un control posterior? No digo que no sea significativo o importante, pero el control posterior se hace 2 años o 1 año después que se hizo el gasto. Nosotros queremos que no pase tanto tiempo, que haya un control eficaz, efectivo, concreto, y nadie mejor que el Tribunal de Cuentas para estos casos. Recuerdo toda la discusión y todos los apoyos que recibimos del bloque radical respecto a este punto, porque entendíamos que teníamos que darle prevalencia al control concomitante y que las normas actuales no podían permitir un control de la naturaleza, de la entidad y de la profundidad que queríamos darle resguardo de los intereses confiados. Esto no implica sustituir los criterios de oportunidad o mérito para que se haga una obra o se contrate un servicio. No tiene nada que ver. Lo que sí es que cuando se realice una contratación de alta magnitud, donde los entrerrianos vamos a poner buena parte de nuestras disponibilidades patrimoniales y financieras, haya un control exhaustivo. Como sabemos, la Contaduría General tiene también la función vinculada al control previo. Como sabemos, también esas funciones que tiene otorgada la Contaduría son insuficientes en cuanto a la intensidad que nosotros pretendemos del control que realiza el Tribunal. Hemos señalado que posteriormente una ley deslinde cualquiera superposición de funciones. Y además, quiero referirme a otro párrafo que habla el doctor Federic. Queremos que el control aparezca del primer momento. El control aparezca cuando se diga, para esta obra pública que se quiere hacer, el monto va a ser de tanto, para saber concretamente si ese monto está acorde con el precio del mercado, o si el monto estipulado no se está escondiendo la posibilidad de un acto de corrupción. No me quiero extender más con este tema de la concomitancia, pero es claro que el legislador justamente lo que ha querido es que haya lo que se llama el principio de coordinación y el principio de razonabilidad entre los organismos de control. También quiero referirme, porque también creo que es importante, a la resolución 32 de la Contaduría, que allí
esto está en el boletín oficial el 14 de junio del 2017. Aquí delimita cuáles son las competencias, se autodelimita la competencia de la Contaduría General, y la Contaduría General, por un expediente que había venido por el Instituto Becario, recordemos que el Instituto Becario está dentro del presupuesto de la legislatura o de los gastos de la legislatura, y ahí en esta resolución 32 dice claramente, leo el final: interpretar y establecer, atento a la limitación constitucional establecida en el artículo 10 de la Constitución Provincial, que el control previo de la Contaduría General relativo a los gastos se encuentra circunscripto al ámbito del Poder Ejecutivo, sus órganos descentralizados y o entes autárquicos que giran bajo su órbita, quedando excluidos los poderes legislativos, judicial y los organismos o entes autárquicos que giren bajo la órbita de estos. Esto claramente demuestra que no hay tanta superposición, doble control. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la Contaduría General, por una resolución propia de la Contaduría, dice que no tiene competencia en el control previo. Quiero decir esto, no me quiero, lamentablemente, el tiempo es tirano y es muy poco lo que tenemos. Quiero un poco resumir la posición de todos los integrantes. Señor diputado, lamento interrumpirlo, pero debo informarle que ha superado los 10 minutos. Si puede simplemente redondear. Para decir, y vuelvo a repetir, esto es un autoveto y creemos que también es función de la legislatura. Acá algunos legisladores decían, ¿para qué nos hacen venir? Yo creo que es función de los legisladores que se cumplan las leyes, se respeten las instituciones y se fortalezca la democracia. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Le informo a la Asamblea Legislativa que hizo su ingreso el senador Blanco y continuamos con los fundamentos. Tiene la palabra el diputado Diego Lara. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, en lo personal celebro que nos estemos dando este debate y que esté funcionando el Parlamento Provincial como Asamblea Legislativa para tratar este veto del Poder Ejecutivo, que obviamente desde ya adhiero a la postura del senador Ángel Giano, y el bloque del oficialismo va a acompañar lo que adelantó el senador y en consecuencia sostenemos que quede firme el veto del Ejecutivo. Mire, presidente, la verdad que pudiésemos hablar bastante, sobre todo de lo que acá se dijo, pero como dijo recién Víctor, tenemos poco tiempo y vamos a tratar de optimizarlo en dos ejes. El primero, fundar desde lo técnico el porqué de nuestro respaldo, si se quiere, al decreto del Ejecutivo. Y el segundo, algunas consideraciones políticas, porque este es un recinto donde se expresa la voz del pueblo, ejercemos la política y todas las miradas de las leyes que acá votamos están atravesadas por las visiones políticas de los legisladores, y acá el bloque de la oposición se vio aparentemente sorprendido por algunas cuestiones que obviamente no compartimos, y es más, hasta se citó al general Juan Domingo Perón. Mire, presidente, el sistema que tiene la provincia de Entre Ríos y que fortaleció, si se quiere, el constituyente de 2008 en cuanto a los controles del funcionamiento del Estado provincial, tiene un diseño que lo venía teniendo de la Constitución del 33 y que lo tiene la mayoría de las provincias, es decir, que tiene un mecanismo de control interno a través de la Contaduría General de la provincia y un control externo posterior al gasto que lo tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia. Además de otro órgano autónomo de la Constitución que el constituyente lo apartó y que es
la Fiscalía de Estado que ejerce, como dijo Víctor, el control de legalidad. Aunque el control de legalidad en esto de controlar los actos administrativos en materia contractual de la administración pública provincial, lo ejercen, si se quiere, en mayor o en menor medida, pero en conjunto, tanto la Contaduría General de la provincia, porque así lo establece la Ley de Administración Financiera, lo establece, claro está, el Fiscal de Estado, y también lo hace el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas lo hace en esencia, señor presidente, una vez que el gasto está erogado. Hace un control post-gasto y lo hace a través, como lo dice la Ley Orgánica de Tribunal y como lo dice la propia Constitución en el artículo 213, lo hace al revisar las cuentas. Ahora, ¿por qué el constituyente estableció esto que hoy nos ocupa, esta cuestión de las CASE, de las contrataciones de alta significación económica? Porque parece un contrasentido. Si naturalmente el Tribunal de Cuentas hace el control posterior, ¿por qué tiene que intervenir en estas contrataciones singulares del Estado antes de que el gasto se formule o se efectúe? El constituyente lo que quiso hacer, y es lo que nosotros intentamos regular, por eso dice claramente el 213 que en estos supuestos, cuando hace referencia a la ley, a las contrataciones de alta significación económica, la ley, que es la que acá nos ocupa, deslindará las competencias del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría. Primera cuestión, tiene que haber una ley, no como dijo el senador Kisser, que lo vio con buenos ojos, que haya una acordada del Tribunal de Cuentas arrogándose la competencia que el Parlamento provincial tiene, que se la está dando al legislador. Pero lo que quiso hacer el legislador, señor presidente, es precisamente darle una intervención no de control, porque el control, como acá bien se dijo, lo tiene la Contaduría General de la provincia. Le da una intervención para que tome conocimiento de estas singulares contrataciones, que como la Constitución lo dice, y en eso disentimos de aquel proyecto inicial que envió el Ejecutivo cuando determinaba que eran las contrataciones de alta significación económica y decían que eran aquellas que se financiaban con empréstitos internacionales o con fondos específicos de la nación que viniesen para determinadas obras, sino que son contrataciones de alto impacto económico, es decir, tiene un criterio cuantitativo por el monto. Esa intervención es para que tome conocimiento, para que formule eventualmente alguna observación, pero para nada puede impedir o efectuar un control de legalidad, sino que lo hará posterior al gasto. ¿Y para qué sirve esto? Porque como el Tribunal de Cuentas hace un control selectivo de la ejecución del gasto, cuando tenga que controlar las cuentas que correspondan al ministerio, a la entidad autárquica o al organismo que esté haciendo esta contratación, no va a poder mirar para otro lado porque ya tuvo esa intervención que el constituyente lo faculta en este artículo y que intentamos reglamentar. Ahora bien, evidentemente no está mal reconocer que nos podemos haber equivocado en algunas cosas. Y le digo más, yo le voy a dar la razón, por ejemplo, a algunos diputados de la oposición que acá, señor presidente, en este recinto, cuando debatimos esta ley, observaron que la ley que vetó el gobernador, y lo dice en el veto el gobernador, y eso nos ha permitido reflexionar porque está bien reconocer algunas cosas que son perfectibles, el diseño de la ley habla del control de las contrataciones de alta significación económica en todos los procesos de licitación pública. Señor presidente, las contrataciones que el Estado realiza y los procesos de selección de contratistas no es solamente la licitación pública. La licitación pública es la regla de oro en el Estado, pero también el Estado, usted lo sabe bien, tiene otros mecanismos de selección de contratistas, por ejemplo la contratación directa por vía de excepción, que a veces por urgencia, por características de la contratación, por la naturaleza del objeto a contratar, tiene que
llevar adelante este mecanismo. Entonces, señor presidente, acá me apuntan que me queda poco tiempo. Primero, probablemente nos faltó consultar. ¿Y sabe qué nos faltó consultar? Lo consultamos al Tribunal de Cuentas, pero no lo consultamos a la Contaduría General de la provincia. Acá en este recinto, o acá en el Salón de los Pasos Perdidos, hubiese tenido que venir el Contador General de la provincia para que juntos elaboremos la mejor ley. ¿Y sabe qué, señor presidente? Es bueno, este decreto nos va a permitir asumir el compromiso, y en lo personal lo asumo, de trabajar en una ley integral del Tribunal de Cuentas. ¿Sabe por qué? Porque hace falta adaptar al mandato del constituyente, pero no solamente a un inciso, sino a lo que dice el artículo 213 y 214, es decir, una nueva integración del Tribunal de Cuentas. Usted sabe que el Tribunal de Cuentas tiene que tener de 3 a 5 miembros, 2 miembros que tienen que tener representación parlamentaria de acá, de esta Cámara, de la Cámara Baja. Tenemos que definir si queremos una ley que, por ejemplo, adopte, aparte de ese control del gasto, pero no solamente un control solamente de carácter estrictamente financiero, como decía Víctor, de la legalidad, de lo que tiene que ver con la cuenta en cuanto a su cuestión numérica, documental, sino también a lo mejor un control de gestión, que hay otras provincias que lo tienen y que nosotros podemos adaptar. Pero también hay un sinnúmero de aspectos que tiene que regular la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas, y todo lo que tiene también que ver con el rol efectivo que le va a tener que tocar para investigar perjuicios al patrimonio del Estado por los agentes y funcionarios públicos. Ya no tiene la competencia que tenía antes el Tribunal de Cuentas, que tenía facultades jurisdiccionales para esto. Ahora hace solo una investigación de antecedentes y conclusiones. Pero tiene que mejorarse, señor presidente, tiene que garantizarse el derecho de defensa a quien se lo investiga, tiene que darle la posibilidad que participe, tiene que diseñarse el sistema recursivo para que la justicia sea la que haga el reexamen o la revisión de todo lo que haga el Tribunal de Cuentas, que hoy no está y que la Constitución en el 213 lo establece. Entonces, señor presidente, quiero terminar con algunas cuestiones políticas y déjeme terminar. Señor diputado, lamento interrumpirlo, pero han concluido los 10 minutos que tenía asignado. Bueno, déjeme unos minutos más como le dejó a Víctor. Señor presidente... Redondee, por favor, es lo que acordamos en labor parlamentaria. Voy a redondear. A mí me llama la atención poderosamente, aún más que al senador Kisser, que vengan a sentirse sorprendidos de un veto de esta naturaleza. El sistema está funcionando, el gobernador advirtió imperfecciones, y creo que no tienen ninguna autoridad política, ni menos aún una autoridad moral, para venir a hacer este planteo sin tener una medida integral de esta Argentina que se está derrumbando, que estamos dejando argentino en el estado que estamos dejando, y vienen a hacer a poner la mirada en esto. Yo solamente les digo a los senadores de Cambiemos, señor presidente, que como dijo algún pensador... Diputado, debe concluir, lamento interrumpirlo. Concluyo con esto, presidente. Manifieste su intención y del bloque. Mire, y concluya. Mi intención es esta. Es bueno, es fácil ser bueno, pero mejor es ser justo. Por eso yo les digo, no quieran ser buenos y hablar para la tribuna. Vamos a ser justos y vamos a hacer una ley integral que regule el procedimiento del Tribunal de Cuentas, donde estén las altas contrataciones de significación económica. Muchas gracias, presidente. Señor diputado. Habiendo concluido las fundamentaciones acordadas en labor parlamentaria por parte de los señores legisladores, por secretaría se tomará la votación nominal correspondiente. Se hace constar que, para insistir en la sanción del proyecto de ley vetado totalmente por el Poder Ejecutivo, deben votar por la afirmativa y se necesitan para ello 2/3 de los votos de los miembros presentes. En caso contrario, por la negativa, implica la aceptación del veto total interpuesto por el Poder Ejecutivo. ¿Queda claro? Lo releo nuevamente. Queda claro. A votación. Diputado Allende. Voto por la negativa. Diputada Angerosa. Voto por la negativa. Diputado Anguiano. Voto por la afirmativa. Diputado Artusi. Voto por la afirmativa.
Diputado Báez. Voto por la negativa. Senador Ballestena. Diputado Bisogni. Voto por la negativa. Senador Bonato. Diputado Arrillón. Voto por la negativa. Senadora Espinosa. Senador Ferrari. Senador Giano. Diputada González. Voto por la negativa. Diputado Guzmán. Voto por la negativa. Senador Kisser. Voto por la afirmativa. Diputado Keneteman. Voto por la afirmativa. Diputado Koch. Voto por la negativa. Diputado Lamadrid. Voto por la afirmativa. Diputada Lambert. Voto por la negativa. Diputado Lara. Mi voto es negativo. Senador Larrarte. Diputada Lena. Mi voto es afirmativo. Senador Lora. Senador Matiauda. Senadora Miranda. Diputado Monge. Voto por la afirmativa. Senador Morquio. Diputado Navarro. Voto por la negativa. Senador Olano. Diputado Zuna. Senador Piana. Diputada Pros. Voto por la negativa. Diputado Riganti. Diputado Rothman. Por la afirmativa. Senador Schill. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Negativo. Diputada Toller. Negativo. Senador Torres. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Por la negativa. Diputado Vázquez. Voto por la negativa. Diputada Viola. Voto por la afirmativa. Diputado Vitor. Voto por la afirmativa. Diputado Sábalo. Voto por la negativa. La votación arroja el siguiente resultado: 28 votos por la negativa y 17 votos por la afirmativa. En consecuencia, queda firme el veto total interpuesto por el Poder Ejecutivo a los proyectos de ley sancionados por ambas cámaras legislativas, por el que se regulan las contrataciones de alta significación económica. Se hará la pertinente comunicación al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.